modificaciones introducidas por la reforma del Código Penal y de las modificaciones que ha incluido la reforma de la Ley de Sociedades de Capital a finales de diciembre de 2014. De responsabilidad y requerimientos a las empresas y a sus directivos, y se incluyen nuevas obligaciones en materia de cumplimiento normativo. Esto supone que es posible que la empresa sea imputada penalmente y que esa responsabilidad también derive a sus administradores y directivos. Pues fundamentalmente a los administradores y los directivos de empresas, porque pueden responder personal y con su propio patrimonio de los delitos que se cometen en el ámbito de la empresa y que redunden en un beneficio de la empresa. Pues a través de la reforma que se hizo de la Ley de Sociedades de Capital a finales de diciembre, se incorporan nuevos deberes y responsabilidades a los administradores, a los que se les exige un deber de control y les afecta en el sentido de que se establecen cuáles son los deberes concretos y las medidas que tienen que adoptar en el ámbito de la empresa. En tanto que los administradores tienen un deber de diligencia y control de la empresa, para el caso de que una empresa resultara imputada penalmente por un delito que haya redundado en su beneficio, esa responsabilidad se puede extender también a los administradores, de forma que con su propio patrimonio respondan de los delitos que se han cometido en el ámbito de la empresa. Sí, porque principalmente mi trabajo diario consiste en asesoramiento a empresas. Sí, porque es una buena forma de ver cómo se implementan las modificaciones que se han producido en el ámbito penal y en el ámbito de la Ley de Sociedades de Capital, y tener una idea más práctica y clara de cómo se materializa eso.